El título de la predicación es Muerto al pecado, vida espiritual. Y comenzamos la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, ponemos en tus manos esta palabra, declaramos que esta palabra cumple el cometido que tú has puesto, Señor, que dará el fruto al 100% en cada uno de nosotros, Señor. Declaramos tu bendición, tu unción de la palabra, Espíritu Santo, declaramos que tú diriges esta palabra y que tú tocas los corazones esta mañana. Reprendemos, Señor, toda sordera espiritual en esta mañana, en el nombre de Jesús. Declaramos oídos abiertos, oídos prestos para tu palabra. Y la iglesia dice, este es parte de la carta de la epístola a los romanos, escrita por el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Diga, vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Diga conmigo, el pecado no se enseñoreará más de mí. Cuando Jesús llega a nuestra vida, Él nos dio vida. Aun cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, y entra Él a nuestro corazón, Él comienza a darnos vida, aun cuando estábamos muertos. Cuando seguíamos la corriente de este mundo y estábamos bajo el poder del maligno. O sea, teníamos lo que en el mundo se conoce las costumbres del mundo. No hace falta que yo hable de eso porque todos saben cuáles son las costumbres del mundo. Y estábamos bajo el poder del maligno. Primera de Juan 5:19 dice que el mundo está bajo ese poder. Es tremendo. Y en el mismo, en la epístola a los Efesios, el capítulo 2, versículo 8, la palabra es clara y nos exhorta, porque por gracia soy salvo. ¿Cuál gracia? La gracia de Jesús, la muerte sustitutiva de Jesús en la cruz del Calvario, es lo que llamamos gracia, en griego charis. Y charis significa el regalo inmerecido de Dios. Porque ante los ojos de Dios estábamos muertos a causa del pecado. Pero vino Jesús, porque ¿qué se había perdido? Se había perdido la perfección en Adán. Y había que, de acuerdo a la ley,
pagar las consecuencias de este pecado con una vida. Y la vida de Jesús fue la que pagó. Entonces, por esta gracia, por Jesús soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don o regalo de Dios. Nadie, hermano, nadie, la misma palabra dice que la salvación, el cambio de vida, no viene por nosotros. Y aunque usted crea que a la psicología, la psiquiatría son disciplinas que han ayudado, sí, pero no tienen un efecto eterno. Es por un tiempo, ¿ve? Por un tiempo, pero no tiene el efecto eterno y el cambio radical que Dios puede hacer en la vida de una persona. ¿Cómo éramos antes de conocer al Señor? Bueno, primeramente estábamos separados de Dios. El pecado nos separaba. Éramos enemigos de Dios. Estábamos muertos. Ante los ojos de Dios estábamos muertos en delitos y pecados. Éramos impíos. Estábamos condenados a una muerte espiritual. Estábamos perdidos y sin esperanza, bajo la potestad del maligno, esclavo de él, y destinados a padecer por la eternidad en el infierno la eterna perdición. Hay mucha gente que no cree en esto. Hay mucha gente que dice, no hombre, que el diablo no existe. Sí, el diablo existe, hermano. Así como existe la maldad, porque él es el padre de la maldad, así como existe la mentira, como es el padre de la mentira, existe el diablo, existe Satanás. Y también existe esta maldición. ¿Cuál es la causa de esta maldición? El pecado. En la palabra pecado, hamartía en el griego, significa errar al blanco. Imagínense eso que llaman redondo, para un blanco, para tirar con una diana. Si usted erraba ese blanco, estaba fuera del propósito de Dios. ¿Cuál es el blanco? ¿Cuál es la diana? Bueno, la diana es su palabra. Así que todo lo que se salga de errar el propósito de Dios es pecado. Y por esta causa, pues, estábamos alejados de Dios, depravados y condenados. Y Dios no podía mirar con agrado nuestra ofrenda. ¿Se acuerda de Abel y Caín? ¿Por qué no fue agradable la ofrenda de Caín? Porque Caín en su corazón tenía deseo de asesinar a su hermano. Qué tremendo. Pero gloria a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo. Por su gracia entramos a esta vida nueva, a la vida espiritual. ¿Y qué es la vida espiritual? La vida que viene directamente de Dios. En estos días oía un pastor que hablaba y estaba diciendo algo en su libro, que el problema de nosotros es que se nos borró la etiqueta con que nos hicieron. Usted sabe que todo artefacto trae su etiqueta. En nosotros se borró. ¿Y sabe qué decía esa etiqueta? Cualquier desperfecto en esta persona, vaya al fabricante. Él se la arreglará. Pero como perdimos la etiqueta, no sabemos a quién ir para que arregle la falla que teníamos. Pero gloria a Dios, ahora estamos acá, los que han recibido al Señor y los que el Señor ha traído esta mañana, ¿verdad? Y disfrutamos de la vida espiritual. Gracias al sacrificio de nuestro Señor y a su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, la cual nos ha limpiado de todo pecado. Primera Juan dice que Él es fiel y justo y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Cuando nosotros creemos en este sacrificio y confesamos a nuestro Señor y Salvador, ¿Él qué hace? Él perdona nuestro pecado y nuestra maldad, nuestra iniquidad ya no es contada, es borrada y entramos en una relación perfecta con Dios. En otras palabras, Él es la puerta de esa esperanza, de la esperanza y la vida eterna. Jesús es una puerta, Jesús es la puerta que te conduce del mundo natural al mundo espiritual. Jesús es la puerta que te conduce de la maldición a la bendición.
Juan 10:10 dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Jesús es nuestra entrada a la salvación. ¿A cuál salvación? Al escape de los horrores del infierno y a la maravillosa, incomparable gloria de estar con Dios eternamente después de la muerte. Aleluya. Deberá entender que ha sido llamado con un propósito. Dios lo ha llamado con un propósito de parte de Dios. Y el que ha venido y no ha conocido al Señor, créame, Dios le ha llamado con un propósito. Si no, no estuviera esta mañana acá. Porque Dios es el que pone el querer y el hacer. A veces nosotros pensamos, no, es que me invitaron por cumplir. No, usted viene porque Dios le puso en el corazón. Porque usted vino a un encuentro con el Señor, con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ahora mire qué interesante. Usted ha sido llamado a vivir una vida piadosa y justa. Wow. Una vida de benignidad. Una vida de misericordia. Una vida de santidad. Una vida inclinada a la piedad. Una vida de virtud inspirada por el amor a Dios, a la tierna devoción de las cosas santas, al amor al prójimo, a actos de amor y compasión, en medio de un mundo impío y pecador. Usted ha sido llamado a glorificar a Dios. Esa es la vida que Dios llama la vida espiritual. Una vida en el Espíritu. Usted sabe qué privilegio tan grande es que usted viva una vida de benignidad. Que de su corazón salga lo mejor. Que en su corazón no haya nada. Que a pesar de la ofensa, a pesar del desprecio, de su corazón sale amor. Esto es un escudo para su propia sanidad emocional. Para su vida emocional. De misericordia. Que usted se va a condoler. Va a servir de instrumento porque se conduele del mal ajeno y va a ser instrumento de Dios para bendecir una vida. O sea, que usted por una palabra que usted dé, seguramente ha evitado, y usted no sabe, un suicidio o un homicidio. O ha evitado, Dios lo ha usado para cambiar la determinación de una persona. Una vida de santidad. ¿Sabe? Cuando uno vive una vida de santidad es algo tremendo. Santidad es apartado para Dios, que usted tenga conciencia en su espíritu de que Dios lo apartó para Él. Cuando usted empieza a vivir y empieza a apartarse realmente del pecado y ya usted empieza a ser ministrado por la palabra en su mente, en su corazón principalmente, y empieza a renovar su mente, usted va a sentir algo tan sabroso porque usted sabe que no hay quien le pueda acusar. Y aun cuando le acuse, usted no se va a sentir aludido porque usted sabe que está libre de muchas cosas. Ahora, experimentar el amor. A veces nosotros en nuestra humanidad queremos que la gente nos ama. Es sabroso sentirse amado, pero Dios nos invita a una experiencia mayor, amar a otro. Usted sabe ¿dónde está el verdadero gozo en que usted ame a otro? Como Jesús nos amó. Mire, si usted descubre eso, entonces usted va a vivir todo el tiempo gozoso, dándole la gloria a Dios. Pero hay otras cosas que le voy a decir de esta vida espiritual que es tremendo, hermano. Es tremendo. Usted va a ser la mano de Dios aquí en la tierra para un cambio en muchas cosas. Ahora, esta vida espiritual la entendemos como el proceso de crecimiento y maduración de nuestra relación con Dios a través de vivir en el poder del Espíritu Santo. O sea, estábamos aquí muertos en delitos y pecados, Jesús nos abre la puerta, entramos nosotros y desde acá
con nuestros achaques, con nuestro peso de la tradición, que es bastante peso, empezamos a caminar como niños en Cristo hasta que Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos lleva a un nivel espiritual tremendo. El Espíritu Santo, cuando tú recibes al Señor, viene a morar el Espíritu Santo en tu corazón. Y mire, esto es tremendo. ¿Sabe qué tiene el Espíritu Santo? Poder. Y ese poder que tiene el Espíritu Santo, que lo pone en ti, porque la palabra dice en Hechos 1:8, y recibiréis ¿qué? Poder. Cuando haya venido ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Sobre quién? Sobre nosotros. Yo les voy a hablar de ese poder, porque es tremendo. Mire, el poder del Espíritu Santo, que ya ustedes lo tienen, los que han recibido al Señor, y aquellos que le reciban también van a recibir ese poder, es la capacidad de dominar y controlar la circunstancia a fin de afectar de manera positiva nuestras vidas, a fin de que se cumplan los buenos propósitos de Dios en nosotros. Es tremendo. O sea, usted va a tener el poder de dominar sus circunstancias. Poder del Espíritu Santo para cambiar las circunstancias. Vendrán, pero no llegarán a ti. Pasarás por lo mojado, pero no te mojarás. Tocarás el fuego, pero no arderás. Poder de Dios para cambiar, dominar y controlar cualquier circunstancia. Eso es lo que Dios nos da. Cuando tenemos el poder del Espíritu Santo, nuestra vida va a cambiar de una manera positiva a fin de que se cumplan los buenos planes que tiene Dios para ti. Por si no lo sabía, Dios tiene buenos planes. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Quién dice esto? Lo dice Jehová. ¿Y quién es Jehová? Dios. ¿Y qué significa su nombre? Que Él es la causa de que lleguen a ser todas las cosas. Es el causativo del verbo hebreo, llegar a ser. O sea, Él causa que todas las cosas lleguen. ¿Y qué quiere Él acerca de nosotros? Pensamiento de paz y no de mal. ¿Para qué? ¿Para daros qué? El fin que esperáis. A ver, ¿quién se quiere morir acá? ¿Hay alguien que quiera morirse? ¿Quién quiere vivir eternamente? Eso es lo que da a nosotros el Señor. ¡Tremendo! ¿Ah? ¿No es tremendo esto? Y no es nada que Él te dice, yo tengo planes contigo, especiales, pero te voy a poner, te voy a enviar, voy a orar, voy a pedirle al Padre que el Espíritu Santo venga a ti, porque Él te va a dar poder. Ese poder para cambiar tus circunstancias. Y no solamente poder, te va a guiar a toda verdad. O sea que tu vida espiritual va a ser una vida muy asertiva en cada decisión que tú tomes. Pero ¿qué hacemos a veces nosotros? Apartamos al Espíritu Santo y decidimos nosotros. ¿En qué consiste este proceso de crecimiento y maduración? Primero, debemos aumentar nuestra estima de la vida. Yo no sé usted, pero yo cuando llegué a los pies del Señor, me sentía como una cucaracha. Yo no sé usted, pero cuando yo llegué a los pies del Señor, yo había intentado suicidarme. Y Dios cambió mi estima de la vida, porque me dio propósito de vida. Yo no sé cuántos están así. Yo no sé cuántos de ustedes están diciendo, ay Dios, yo quiero acabar con mi vida porque mi vida no tiene sentido. Pero cuando viene Jesús te dice, sal de ahí de esa miseria, ven, entra. Yo te voy a poner el Espíritu Santo, recíbelo porque Él te va a dar poder. Él te va a dar propósito de vida para que tengas el bien que esperáis. Ese es. Y la vida espiritual comienza en aumentar la estima de la vida de acuerdo a la perspectiva de Dios, de acuerdo a cómo ve Dios la cosa.